Clase número 38, parece, sí, 38, 39, perdón, ahí se me olvidó cambiar ese número. Clase número 39, martes 9 de diciembre. El título es el mismo, la predestinación, perdón, la cadena inquebrantable de la predestinación a la glorificación. Este resumen no lo vamos a hacer, ¿ya? Y el objetivo de aprendizaje del día de hoy es el mismo de la semana pasada. Es explicar teológicamente la relación secuencial e inquebrantable de los 5 actos divinos de la salvación: conocimiento previo, que ya lo vimos; la predestinación no la hemos visto; el llamamiento, que ya lo vimos; la justificación y la glorificación. Además, tenemos que comprender cómo la soberanía de Dios garantiza que todas las cosas ayudan bien para los que le aman, y aplicar esta verdad, porque eso es lo importante: no tan solo aprender, no tan solo comprender, sino que aplicar esta verdad para desarrollar una confianza profunda en la seguridad de su salvación, enfrentando las circunstancias adversas, como decíamos en la oración, con la certeza de que Dios está cumpliendo su propósito eterno en sus vidas. Decíamos que Romanos 8:28 establece que Dios obra de manera providencial en todo lo que nos sucede en nuestras vidas, tanto desde una mirada positiva como también desde una mirada distinta o adversa o negativa. ¿Qué permite todo esto? Produce un bien definitivo en aquellos que aman al Señor y que han sido llamados conforme al propósito que Él tiene. Y esta promesa que Pablo nos hace en Romanos 8:28, decíamos que no significa que todas las cosas sean buenas en sí mismas, sino que Dios en su soberanía las integra dentro de un plan redentor que culmina en el bien supremo de cada creyente. Eso es como la idea central de este texto. Eh, ¿Va? ¿Me pasé? ¿No? ¿Está bien? Ah, ya. Y nosotros dijimos ya hace unos 3 clases atrás que nosotros íbamos a ver todos estos puntos. Vimos hasta el punto 2 la semana pasada. Y hoy día nos corresponde ver el punto 3, el punto 4, el 5 y el 6. Espero que con la ayuda del Señor lo podamos completar. Y a manera de introducción de este punto 3, el apóstol San Pablo, porque él escribió, dice: porque a los que antes conoció, Dios nos conoció desde la eternidad pasada. Y el apóstol Pablo presenta una de las declaraciones más profundas y consoladoras de toda la Escritura sobre, insisto, sobre la seguridad que tenemos en Cristo. Porque después de explorar, después de sumergirnos o vivir el sufrimiento presente, tener confianza en la esperanza futura y, y en la intervención permanente del Espíritu Santo en nosotros, Pablo, ¿cierto?, revela ahora el fundamento inquebrantable de nuestra confianza: la soberanía absoluta de Dios en la salvación. Eso es lo que nosotros aprendemos a manera de introducción de este punto 3, porque dice que nos conoció. Y ese conocer vamos a ver que tiene un enriquecimiento preciosísimo, profundo, que es necesario que lo veamos desde la morfología. Nosotros la semana pasada, ¿cierto?, vimos estos 2 tipos de llamamiento que me gustaría solamente brevemente hablar un poquitito de ello. Existen 2 llamamientos: un llamamiento general. Pablo dice: ya esto es a lo que conforma su propósito, son llamados. Perdónenme. Son llamados. Ay, ay, Dios mío, espera un segundo. De poner la lapicera, ahí sí. Son llamados, ¿ve? Somos llamados. Y hay 2 llamamientos, decíamos la clase anterior: un llamamiento general y un llamamiento eficaz. Y el llamamiento general representa la invitación universal,
universal, queridos hermanos. Desde Génesis a Apocalipsis, desde el principio de los principios hasta el final de los tiempos, hay una invitación universal que Dios extiende a través de la predicación del Evangelio a toda criatura. Sin excepción, sin distensión. Entonces hemos analizado, o analizamos la semana pasada, que este llamado externo va dirigido a toda la humanidad mediante la proclamación de la palabra de Dios, ya sea a través de predicaciones al aire libre, predicaciones en nuestras redes sociales, predicaciones persona a persona, o cuando hablamos de Cristo, de la necesidad del arrepentimiento, de la necesidad de tener esta fe preciosa que Dios nos entrega. También lo vemos a través de los misioneros que se sumergen en aquellos lugares donde usted y yo no podíamos llegar. O incluso, como dice Pablo en los primeros capítulos de Romanos, la creación misma que testifica de su gloria. Sin embargo, al parecer, este llamamiento general por sí solo no garantiza una respuesta positiva, ya que muchos lo escuchan, pero no responden con fe salvadora. Por algo Jesús, ahí en Mateo capítulo 13, habla, ¿cierto?, de la cizaña, el trigo y la cizaña, ¿cierto? Estudiando este pasaje de Romanos, perdón, de Mateo capítulo 13, la raíz del trigo tiene muchas raíces y cuando el malhechor planta la cizaña, crece con la raíz, perdón, crece con el trigo, las raíces de la cizaña se entrelazan, hermanos, entre, las entrelaza. Por eso es que Jesús le enseña la paciencia, de que tengan paciencia, que en algún minuto viene el juicio y, y va a arrancarle el mismo, ¿cierto?, a estas cizañas. Entonces, ya hago alusión a esto porque al parecer este llamamiento general por sí solo no garantiza una respuesta positiva, ya que muchos lo escuchan, muchos van a escuchar el Evangelio, muchos lo han escuchado, muchos llegan a las iglesias, muchos llegan a llorar a las iglesias, y está bien, pero no responden con fe salvadora. Y en este contexto, hermano, el llamamiento general cumple el propósito de hacer a todos, desde el primer individuo, Adán, hasta el último individuo, ¿cierto? A todos hace responsable ante Dios, dejando sin excusa a quienes rechazan el mensaje de salvación. De ningún modo este llamado externo opera automáticamente en el corazón humano. No, 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 no. Pues requiere la obra interna del Espíritu Santo para que sea eficaz. Y ahí pasamos entonces al segundo llamamiento, que es, sin lugar a duda, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo lo definíamos? Que es la obra soberana e irresistible del Espíritu Santo, que efectivamente, y aquí está el común denominador, que efectivamente regenera, produce fe y resulta infalible en la salvación. El llamamiento eficaz es la obra soberana, poderosa e irresistible del Espíritu Santo que penetra, decíamos, hasta lo más profundo del corazón humano. Quebranta, cierto, ese corazón humano que está muerto en sus pecados, en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, que, como dice Jeremías, nos da un corazón nuevo y lo transforma radicalmente. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, que cuando el Evangelio llega a penetrar el corazón del ser humano, este corazón es transformado radicalmente. Sin duda, este llamado interno va más allá de una simple invitación externa. Es una acción, yo diría que es una acción divina que efectivamente regenera al pecador, lo regenera, lo cambia, lo transforma, le da un nuevo nacimiento. Abre sus ojos espirituales que estaban ciegos. Acuérdense que en 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Dice que para él son locura. Bueno, ahora cuando el Espíritu Santo llama de manera eficaz, ¿cierto? Regenera este corazón, abre sus ojos espirituales que estaban ciegos, cambia su voluntad rebelde
y produce en él una fe genuina y salvadora en Jesucristo. Entonces, hasta donde sea posible, hermanos queridos, hasta donde sea posible entender este misterio, cuando Dios llama eficazmente a alguien, esa persona inevitablemente responde con llamamiento y fe. No porque sea forzada contra su voluntad, sino porque su corazón ha sido renovado de tal manera que ahora desea lo que antes rechazaba. ¿Se entendió? Si bien es cierto, podríamos pensar de que Dios llama de manera eficaz y algunos textos hacen entender de que Dios eh, transforma esos corazones irresistibles, ¿cierto? Pero en general Dios no fuerza contra nuestra voluntad, sino que lo que Él hace renueva ese corazón de tal manera que ahora desea correr a la cruz, desea lo que antes rechazaba, que era la cruz. Entonces puede decirse que este llamamiento eficaz resulta, por lo tanto, infalible en salvación completa, regeneración, justificación, santificación y glorificación final. ¿Qué hace? Demostrando de esta forma que la salvación es completamente obra y desde principio a fin. Yo diría, ¿cierto? Que por lo tanto que la salvación será monergista. Eso, y también nosotros fuimos viendo algunos versículos y lo fuimos explicando, ¿ya? Ya pasamos a esta parte, al eslabón. El primer eslabón, el conocimiento previo de Dios. Los versículos 29 al 30 nos presentan lo que los teólogos han llamado la cadena de oro de salvación. El orden saluti de la salvación para algunos. Quizás ha escuchado usted esta frase, el orden saluti de la salvación o el orden de la salvación. Una vez, me recuerdo, hace como 3 años atrás, me invitaron a dar unas clases sobre teología básica y llegamos al tema de la soteriología. Y sin entrar en mayor detalle con ellos, hablé sobre el orden saluti de la salvación. Hasta ahí llegó la clase. No me pregunten por qué. Parece que al pastor no le gustó lo que dice Pablo en Romanos 8, 29 al 30. Porque hay una cadena inquebrantable que por los siglos de los siglos los teólogos le han llamado, los eruditos le han llamado la cadena de oro de la salvación, inquebrantable, irrompible. Entonces Pablo nos revela 5 actos divinos secuenciales que van desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Conoció de antemano, griego proekno, nos predestinó, proorizo, versículo 29, nos llamó, ya lo vimos, ekalesen, nos justificó, edikaios osen, y nos glorificó, edoxasen, ¿ya? ¿Por qué comenzamos con el conocimiento previo? Ahora entramos al análisis detallado del primer eslabón, porque a los que antes conoció, ¿ya? Este eslabón es el fundamento de toda cadena, es donde todo comienza en el consejo eterno de Dios. Antes de la predestinación, antes del llamamiento, antes de la justificación, antes de la glorificación, está el conocimiento previo de Dios. Ya habiendo analizado entonces exhaustivamente Romanos 8:28, el apóstol San Pablo nos confirma o nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Ahora, Pablo nos presenta y nos invita a examinar los versículos 29 y 30, que son, a mi juicio, fundamentales para comprender el fundamento teológico de esa promesa. ¿Cuál promesa? Que todas las cosas ayudan a bien a los que, conforme a su propósito, son llamados. El versículo 29 comienza con un por qué, ¿cierto? Porque a los que antes conoció. El griego oti, de esa preposición porque.
Perdón, es una frase conectora. Una conjunción causal crucial que indica que lo que sigue es la expiación, razón o fundamento de lo afirmado en el versículo 28. Lo explico. Este sería como una conjunción causal, oti, con H, el por qué. Y antes de analizar el verbo conocido de antemano, creo que debemos observar la importancia de la conjunción oti. Usted quiere la nota ahí en su cuaderno de apunte o en su Biblia, ahí, raye su Biblia ahí donde dice, porque a los que antes conoció, póngale una GR, que es el griego, oti, con H, como está ahí. ¿Mm? Y esta pequeña palabra griega es teológicamente masiva porque establece una relación causal directa entre las promesas del versículo 28, todas las cosas ayuda bien, y la cadena de oro que sigue los versículos 29 y 30. Pablo no está cambiando de tema ni añadiendo información adicional. No está desconectando estas dos frases. Está respondiendo implícitamente a la pregunta que todo creyente se sufre, perdón, que todo creyente sufre, y preguntas que obviamente se hace. ¿Por qué puedes estar tan seguro de que todas las cosas cooperan para bien? ¿Cuál es el fundamento inquebrantable de esa certeza que Pablo nos da? ¿Y cómo sé que esta promesa no fallará? Son preguntas que quizás más de alguna vez nos hemos hecho. Entonces, este otis, porque a lo que antes conoció. La respuesta de Pablo es fundamental. La cadena de oro del decreto eterno de Dios, porque esta es una cadena de oro del decreto eterno de Dios que no se puede quebrantar, que no se puede cortar. Y lo extraordinario, queridos hermanos, de esta secuencia no es solo su amplitud temporal, desde antes de la creación hasta después de la consumación, sino su absoluta continuidad. Hay continuidad inquebrantable en esta cadena, porque cada eslabón está conectado inseparablemente al siguiente. No hay ninguna ruptura en la cadena. No hay nadie que sea conocido de antemano, pero no predestinado. O, o, o predestinado, pero no llamado. O llamado, pero no justificado. O justificado, pero no glorificado. Esto significa, o ¿qué significa esto, hermano Alejandro? Si usted está en la cadena de cualquier punto, en cualquier punto, usted está en la cadena del conoció, del predestinó, del llamó, justificó y glorificó. Si usted la estudia en forma separada, inevitablemente estas, esta cosa inquebrantable está en toda la cadena. Si has sido llamado eficazmente y justificado, lo cual sabes por tu fe en Cristo, tú sabes que por tu fe en Cristo has sido llamado eficazmente y has sido justificado, es decir, declarado inocente, entonces, tan ciertamente como eso ha ocurrido, y así yo creo que ha ocurrido en su vida y en la mía, es porque fuimos conocidos de antemano y fuimos predestinados y seremos glorificados. Se da cuenta que usted puede conjugar con estos cinco verbos de una manera grandiosa, pero va a llegar a la conclusión que no los puede separar. Su glorificación futura está tan segura, queridos hermanos, tan segura como lo está su justificación presente, porque porque ambas dependen del mismo decreto inmutable. Y ese decreto lo determinó Dios en su palabra, ahí en Romanos 8, 29 al 30. Luego, el primer eslabón, el conocimiento previo de Dios, Pablo dice, porque a lo que antes conoció. Bueno, veamos un poquitito de esto. ¿Por qué comenzamos con el conocimiento previo? Ahora entramos al análisis detallado del primer eslabón, porque a los que antes conoció. Este eslabón es el fundamento de toda la cadena. Es donde todo comienza en el consejo eterno de Dios. Porque antes de la predestinación, antes del llamamiento, antes de la justificación, antes de la glorificación,
está el conocimiento previo de Dios. El primer eslabón entonces sería el conocimiento previo de Dios, el griego proekno. Podríamos traducirlo literalmente desde el griego al español, porque a quienes conoció de antemano, ¿ya? Porque a los que antes conoció, dice la Reina Valera, pero la traducción textual debería ser porque a quienes conoció de antemano. ¿Cuál es la promesa inicial que ya vimos? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a esto conforme a su propósito, su llamado. El fundamento entonces del por qué a los que antes conoció también los predestinó, llamó, justificó y glorificó. Entonces el texto debiera decir, porque a quienes conoció de antemano. Entonces surge una pregunta de esta lámina, una pregunta crucial que debemos responder con una precisión exegética, morfológica y lingüística. ¿Qué significa que Dios conoció de antemano? Mano Alejandro, usted me habla del conocimiento previo de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué importancia? ¿Qué relevancia tiene para mi vida como creyente? Ahora, esto no es una pregunta académica abstracta. La respuesta determina si, la respuesta determina si nuestra salvación, primero, se origina en la elección soberana de Dios o en nuestra decisión autónoma, como dicen nuestros hermanos arminianos. Porque nuestra elección soberana está fundamentada en su gracia inmutable o en nuestra fe previa. Porque, permítame hacer un alcance. Nuestros hermanos arminianos o provisionistas, va a encontrar por ahí también en redes sociales los hermanos provisionistas, que dicen que este conocimiento previo, y yo le hice una pregunta una vez a un hermano provisionista, y hasta el día de hoy estoy esperando que me conteste y me bloqueó en el fondo. Dice conocimiento previo, ¿cierto? Lo que antes conoció. Lo que quiere decir esto para nuestros hermanos arminianos y nuestros hermanos provisionistas es que Dios, en su infinita omnipresencia, Él ve en el futuro que nuestra hermana Marta, por ejemplo, un día determinado iba a escoger a Dios. Entonces, con ese conocimiento previo que Dios tiene, porque Él es Dios, dice nuestro hermano arminiano, nuestro hermano provisionista, Él ve en el futuro, ya, que el hermano Daniel, que el hermano Alejandro, que todos los que estamos acá reunidos, el pastor Jorge, el pastor Figueroa, los que están acá, en algún minuto de su existencia iban a escoger a Dios. Entonces Dios, en su soberanía, ¿cierto? A este que le iba a escoger, ¿cierto? Lo llamó, lo predestinó, lo justificó y lo glorificó. Pero nuestros hermanos provisionistas o nuestros hermanos arminianos introducen una obra aquí. Y ahí está el problema. Eso fue lo que yo le pregunté. Pero tú estás incluyendo una obra que es tu conocimiento, perdón, tu elección de Dios, cuando la Biblia a mí enseña que yo no puedo elegir a Dios. Hasta el día de hoy no me contesta. Entonces, ¿es absolutamente segura o es condicionalmente incierta nuestra salvación? De toda la gloria a Dios, en el fondo, ¿qué quiero decir? Que la salvación, con el conocimiento previo de Dios que tiene de las cosas, debemos dar toda la gloria a Dios o dividir la gloria de Dios entre Dios y el hombre. Anda por ahí una famosa profeta, no sé si es profeta o apóstol, no sé lo que es. Dice que Dios pone el 64% en la salvación y usted pone el 36% en la salvación. Hermanos queridos, permítame decirle que esta es una herejía tremenda, pero lo peor de todos es que a esta mujer le creen. Amén. ¿Ah? ¿Mana Julia? Y a esta profeta le creen.
que Dios pone el 64%, y mire, Ajá. voy a buscar el video, se los voy a mandar. Y nosotros ponemos el 36%. ¡Qué herejía, por favor, Dios mío! Toda la salvación es obra soberana de Dios, toda. Por eso que es importante que respondamos a la pregunta, ¿qué significa que Dios conoció de antemano? Como veremos, el significado bíblico de conocer de antemano es profundamente teológico, rico en contenido pactual y determinante para nuestra comprensión de la gracia soberana de Dios en nuestra salvación. En Romanos 8:28, perdón, 8:29, el contexto exige claramente el uso causal. Pablo no está simplemente añadiendo información adicional, no es que se puede escribir porque a los que antes conoció. Está proporcionando el fundamento lógico y teológico de la certeza expresada en el versículo 28. ¿Cuál sería entonces la estructura lógica del verbo? Es que hay una promesa, aquí lo vemos, que hay una promesa del versículo 28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el fundamento de que esa promesa, que ahí están los llamados, que todas las cosas nos ayudan bien? ¿Cuál es el fundamento? Que sería la F, el fundamento que hay un conocimiento previo de Dios de quienes son hijos de Dios, que debiera decir porque a quienes conoció de antemano, por a los que antes conoció y luego sigue, también los predestinó, también lo justificó, también lo glorificó. ¿Se da cuenta? Entonces, podríamos hacer una paráfrasis de este texto y estaría, estaría positivo que le hiciéramos. Puedes estar absolutamente seguro de que todas las cosas cooperan para tu bien. Estoy haciendo una paráfrasis del texto del 28 y 29. Porque tu salvación no descansa sobre fundamento frágil o incierto, sino sobre el decreto eterno e inmutable de Dios que abarca 5 actos divinos inseparables desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Estoy haciendo un paráfrasis, ¿cierto?, del versículo 28 y del 29. Entonces, hermanos queridos, la promesa del versículo 28 no es optimismo piadoso ni pensamiento positivo religioso. Es una certeza teológica fundamentada en, primero, hay una predestinación soberana, hay un llamamiento eficaz, está la justificación legal que fuimos declarados inocentes y está la glorificación futura, perdón, presente y futura garantizada. Esa es la certeza teológica fundada, ¿cierto?, del conocimiento previo, porque hay una promesa y hay un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Que Dios me conoció de antemano. La promesa que me va a ir bien siempre y ese conocimiento me permite estar llamado, justificado, eh, predestinado, llamado, justificado y glorificado. Entonces, todo esto, hermanos, es que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo, y si estas realidades no fueran ciertas, queridos estudiantes, la promesa del versículo 28 sería esperanza sin fundamento. Pero porque griego otis con H, estas realidades son verdaderas e inquebrantables, la promesa es absolutamente segura. Esa es la conclusión que sacamos. La promesa que Dios hace en el versículo 28 a los que llamó es porque primero lo conoció. Y si los conoció, también los predestinó. Y si los predestinó, también los llamó. Y si los llamó, también los justificó. Y si los justificó, también los glorificó. ¿Se dan cuenta que es una cadena inquebrantable? Luego, a los que antes conoció, ¿cierto? Seguimos con el punto 3, ¿ya? Esto no se lo voy a leer, sino que voy a dar dos interpretaciones de este conocimiento previo, pero ya di un atisbo de esto. Interpretación arminiana o de nuestro hermano previsionista, que es la previsión de fe futura. ¿Cuál es la posición de nuestro hermano arminiano?
Dios conoció de antemano. ¿Qué significa? Significa que Dios previó mediante su omnisciencia quienes creerían en Cristo por su propia voluntad libre y sobre la base de esa fe previa los predestinó a la salvación. Entonces yo le pregunto, y usted le puede preguntar a un hermano arminiano o a un hermano previsionista que es similar, ese, ese Mm. quienes creerían en Cristo, ¿no es acaso una obra del humano? ¿No? ¿Una obra humana? Entonces, ya no es por gracia, po. Es por gracia más el que yo crea. ¿Se da cuenta? Porque ya hemos visto en incansables clases, antes y después, que la voluntad del hombre no está libre. El hombre tiene una voluntad moral, que puede hacer lo bueno, lo malo, pero no tiene una voluntad libre, espiritual, que lo lleva a Cristo. No, 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 no. Es por eso que Dios tiene que, en este otis, en este porque, tiene que transformar, tiene que regenerar a este hombre para que este hombre recién pueda ejercer su voluntad libre ahora que ha recibido la regeneración, el llamamiento y el don de fe. Para nuestro hermano, y para la interpretación histórica ortodoxa, ¿cierto? Que habla del conocimiento electivo y relacional, del conocimiento de antemano, no se refiere a mera previsión intelectual de eventos futuros, sino a conocimiento personal, que nos conoció personalmente. Hay un conocimiento electivo y hay un conocimiento determinante. Es decir, Dios puso su amor especial sobre ciertas personas desde la eternidad, estableciendo una relación de pacto con ellos antes de que existieran. Entonces, decíamos la semana pasada, hablábamos de este amor electivo. Aquí están, aquí hay un grupo de personas, y aquí hay otro grupo de personas que son la iglesia, y aquí están los inconversos, y aquí está la iglesia, ¿ya? Estos dos grupos merecían justicia, lo decíamos la semana pasada, justicia, ¿ya? Pero Dios, en su amor electivo, en su conocimiento previo, puso su amor especial en la iglesia sobre ciertas personas desde la eternidad, estableciendo una relación de pacto con ellos antes de que existieran. Y esto lo hizo por pura... ¿Por qué lo hizo? A uno solo que me conteste. ¿Por qué lo hizo? Misericordia, gracias. Muy bien, hermano Mario. Excelente. Lo hizo por pura misericordia. Y el grupo de al lado pregunta, ¿recibió injusticia? No, po, porque todos merecíamos justicia. Todos, todos merecíamos justicia. Este grupo de inconversos porque todos éramos inconversos, pero Dios nos conoció de antemano, depositó en nosotros su amor especial sobre ciertas personas desde la eternidad, estableciendo su relación de pacto con ellos antes de que existieran. A estos Tu grupos gracia. los llamó, le aplicó, muy bien, hermana Marta, le dio gracia, es decir, aplicó misericordia. Perfecto. Y los que están al frente, ¿qué recibieron? ¿Injusticia? No, pues. Que No, reciben justicia. Pregunta, ¿quién recibe injusticia? Ninguno de los dos. no, porque todos los dos grupos estaban destituidos de la gloria de Dios. Perfecto. Los dos grupos estaban condenados. ¿Ya? Correcto. ¿Qué dice Romanos 9, 11 al 13? ¿Se acuerdan? Pues no habían aún nacido, hablando de, ¿cierto?, de estos dos hermanos. Ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. Nuevamente aparece la palabra llamar,
se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esa palabra aborrecí ahí también inclusive está mal traducida. Ojo, vamos a llegar ahí y se las voy a explicar, ¿ya? Porque pareciera que Dios aborrece a Esaú. No, 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 no es así. No, pero no lo voy a explicar ahora porque necesita una clase completa. Entonces, la elección es antes del nacimiento, antes de obras, que incluiría la obra de creer, no por obras, sino por el que llama. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento está en el propósito de Dios, como dice Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, Ay, ay. ni del que corre, ¿Mm? sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ve? Explícitamente excluye la voluntad humana como fundamento. Entonces podríamos hablar mucho más de esto, pero vamos a seguir a la segunda lámina, ¿ya? Les voy a mandar un estudio que tengo sobre esta lámina. El primer eslabón, entonces, seguimos con el punto 3 a los que antes conoció, y aquí está lo que decíamos delante. Hay un conocimiento personal y relacional, no meramente intelectual, hay un amor electivo, Dios puso su afecto especial sobre ciertas personas, establecimiento de relación de pacto, designación soberana para salvación y gloria, fundamento de la predestinación. Y podríamos hacer un paráfrasis a quienes Dios eligió amar con amor especial de pacto desde la eternidad, poniendo su afecto sobre ellos y estableciendo relación salvadora con ellos antes de que existieran. Esa es una paráfrasis, ¿cierto?, del texto. Perdón. Hagamos un pequeño, una síntesis teológica de lo que hemos visto del conocimiento previo. ¿Por qué hay un conocimiento personal y relacional, no meramente intelectual, que es el primer punto? El conocimiento previo de Dios no es simplemente previsión omnisciente, como nuestros hermanos previsionistas o nuestros hermanos arminianos. No hay conocimiento previo, ¿cierto? Digo, de Dios que no es simplemente previsión omnisciente de eventos futuros o conocimiento intelectual de datos sobre personas. Es conocimiento íntimo, personal y electivo. El tipo de conocimiento que establece indudablemente una relación. Es como cuando usted conoció a su esposa. Hay un conocimiento personal, un conocimiento relacional. Así como conocer en el Antiguo Testamento frecuentemente denota, escuchen bien, intimidad conyugal, Génesis 4:1, podrían leerlo ahí, o conocimiento o intimidad o relación de pacto especial, ahí en Amós 32:3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Ve? Hay un conocimiento pactual, un conocimiento relacional, un conocimiento personal, ¿ya? Entonces, el conocimiento previo de Dios es su acto de poner su amor sobre personas específicas, entrando en relación salvadora con ellos antes de que existieran. Dios, hermano querido, no simplemente sabe acerca de los elegidos, como quien consulta una base de datos. No es que Dios quiera conocer y abre su computador y diga, el hermano Rubén me conoció, me va a conocer un día X en el futuro, el hermano, el pastor José Miguel, el pastor, todos los que estamos acá, el hermano Alejandro, la hermana Marta, la hermana Elizabeth, ellos me van a conocer en el futuro. No es un conocimiento, no es algo no es saber acerca de algo, de los elegidos, en este caso, como quienes consultan una base de datos. Él los conoce como un esposo conoce a su esposa con amor, con intimidad, compromiso pactual y propósito redentor. Y este conocimiento, queridos hermanos, no es pasivo, sino activo. Hay una elección amorosa, pero también amor electivo.
¿Qué significa el amor electivo, hermano Alejandro? Bueno, el conocimiento previo de Dios, decíamos, no es conocimiento de base de datos, porque es intrínsecamente selectivo y discriminatorio en el sentido positivo de distinguir, no en el sentido peyorativo. Ojo con eso. Dios no conoció de antemano a toda la humanidad en este sentido salvífico, así como no conoció a todas las naciones como conoció a Israel, porque Dios conoció a todos, ¿cierto? Pero conoció de manera especial, de manera electiva a Israel, pues. Amós 3:2, ¿qué nos dice? ¿Se acuerdan? Ahora, ni Cristo conoce a todos los que profesan fe. Acuérdemos lo que dice Mateo 7:23. Nunca os conocí, hacedores de maldad, ¿cierto? ¿Ve? No habla de ese conocimiento relacional con aquellos que, con aquellos que él había conocido de antemano. Y este conocimiento previo es la expresión eterna del amor electivo de Dios. Su decisión soberana de poner su afecto de pacto sobre individuos específicos, no por algo digno en ellos, recordémonos, no había, no por las obras, ni porque había algo bueno en Jacob, ni algo malo en Esaú, sino según el puro afecto de su voluntad, nos dice Efesios 1:5. Es el equivalente entonces neotestamentario de la elección de Israel. Así como Dios amó y escogió a Jacob sobre Esaú antes de que naciera o hicieran algo, según lo que nos dice Romanos 9, así Dios amó y conoció a los elegidos, a María, a Rubén, a Alejandro, a José Miguel y a cada uno de los que está acá y a cada uno de los que componen la iglesia visible, perdón, invisible. Entonces, y conoció a los elegidos antes de la fundación del mundo. Y este amor no es reacción a algo previo, ¿cierto? No es, no es, ahí sí, no es, no es una reacción a algo previsto en nosotros. No es que Dios reaccionó porque nuestra hermana Marta un día lo escogió. No es porque el hermano Alejandro un día levantó la mano en una campaña evangelística, ¿cierto? Y lo escogió. No. Este amor no es reacción a algo previsto en nosotros. Es la fuente originante de todo lo bueno que habrá en nosotros. Luego tenemos nos vamos a saltar al 5, al fundamento, ya para ir como adelantando un poquito de pega, ¿cierto? Perdón el término, adelantando un poquito de esta explicación. El fundamento de la predestinación, note, a los que conoció también los predestinó. ¿Ya? Permítame explicar esto. Crucialmente, o inicialmente, Pablo dice a los que antes conoció también los predestinó. También a los que conoció. Esta palabra también es el griego kai, ¿ya? Puede decirse también o además, ¿ya? Es teológicamente significativo porque establece, hermanos queridos, porque establece que el conocimiento previo al que ya hablamos es cronológicamente y lógicamente anterior a la predestinación. Primero Dios me conoció y luego me predestinó. Y el conocimiento previo no es idéntico a la predestinación. Si lo fuera, Pablo sería redundante en su explicación. Es el fundamento de la predestinación. ¿Esto qué significa, hermanos queridos? Que la predestinación no es un decreto frío, arbitrario o impersonal, sino que fluye del conocimiento amoroso de Dios. Dios nos conoció de antemano y luego nos predestinó, nos conoció con un amor, con un conocimiento personal y relacional, nos aplicó un amor electivo, estableció una relación de pacto con nosotros y de manera nos designó soberanamente para salvación y gloria y luego nos predestina. ¿Esto qué significa entonces? Que la predestinación no es un decreto frío, decía, no es arbitrario,
o impersonal, sino que fluye del conocimiento amoroso. Dios pone su afecto sobre personas específicas y luego predestinación propositiva, que Dios determina el fin específico para aquellos que Él ama y los conforma a la imagen de su Hijo y los glorifica. Y el conocimiento previo, por lo tanto, hermanos queridos, garantiza que la predestinación, aunque absolutamente soberana, no es caprichosa, sino relacional. No es meramente determinación judicial, sino es una expresión, escucha bien, es una expresión de amor eterno que Dios tiene a los que conoció de antemano, a los que amó con un amor especial de antemano, a los que efectuó o estableció una relación de pacto con ellos, como lo hizo con Israel, a una designación soberana. A esto, ¿cuál es el fundamento? Todo esto. A estos los predestinó. Entonces, podríamos decir, a manera de resumen, que primero los conoció, hay un amor electivo, establecimiento de relación de pacto, designación soberana, y a esto Dios los predestinó. Pero esa predestinación no es caprichosa, sino obedece a un acto relacional, a una relación de pacto, y no es mera determinación judicial, podríamos ponerle otro término, sino una expresión de amor eterno, electivo, relacional. Y ahí, hasta ahí llegaríamos. Yo creo que hasta ahí llegaríamos. ¿Sí? Este resumen no lo vamos a hacer. Y ya para la siguiente clase, que se supone que va a ser la clase 40, ya vamos a ver. Permíteme, ahí está. Estas dos últimas que nos quedan. Perdón, la número 4, la número 5 y la número 6. ¿Alcanza? ¿Qué hora es? Hermanos queridos, sí, yo creo que está bien. Yo creo que está bien por hoy día, ¿sí? Para que procesemos esto tan profundo, pero a la vez tan edificante, para que lo procesen, hermanos queridos, vuelvan a ver esta clase junto con la clase pasada, porque si estudiamos la predestinación, ahí ya ahí nos volvemos locos, ahí ya nos puede reventar nuestra cabecita. Pero procesen el llamamiento y procesen este conocimiento previo que nos lleva, ¿cierto?, a pensar de que Dios nos predestina no por un conocimiento, no nos predestina como un acto frío, frívolo de Dios. No, a esto lo voy a predestinar, no. Primero nos conoció, tuvo una relación de pacto, efectuó un amor selectivo, aplicó misericordia, y a esto que aplicó misericordia, los predestinó. Esa es la cadena, aquí comienza la cadena ya más concreta, hermano querido. Bien, quiero dejar abiertos los micrófonos. Más que preguntas, me gustaría que ustedes, ya esta última clase, pudieran indicarme con total libertad qué les ha parecido hasta hoy día este libro de Romanos, qué les ha parecido, si vamos muy rápido, si estamos profundizando mucho, o han sido clases, cierto, que para usted lo han Edificar. edificado. ¿M? Así que me gustaría que más plantearan eso, ¿ya? Si hay preguntas, hágala por el chat y yo con mucho agrado le voy a responder como a todos les respondo cuando me hacen preguntas. Mi hermano Telberto Velázquez de la Cruz. Eso. Sí, hermano, está muy excelentísimo, muy entendible, muy claro. Y ahora sí, lo he estado escuchando varias veces y apuntando, sacando todos mis apuntes y escribiendo. Eso en esa manera me ha ayudado bastante. Qué bueno,
Así es, manito. Muchas gracias, hermano Bendiciones. Etelberto. Si tiene Gracias. preguntas, hágala ahí en el grupo o si quiere me la hace en forma personal en esta Perfecto. autoestudio que usted está haciendo, el de ver Eso. las clases de nuevo, de comprender un poco más. Si tiene Ajá. dudas, por favor, hágalas porque a lo mejor son las mismas que tenemos todos y las podemos aclarar. ¿Mm? Hermana Marta, gracias, Gracias. hermano Etelberto. Muchas gracias. Gracias, Saludos manito. ahí a su iglesia allá en Ecuador. Gracias, manito. Bendiciones. Dios le bendiga. Bendiciones. Hermana Marta y después nuestro hermano Sí, Daniel. sí, que cuando usted explica, esto es algo como que no tiene fin. O No, sea, estamos recién no tiene empezando. fin, es profundo. Mm. Cada vez que usted habla de ese amor tan incomparable y único y sigue añadiendo, yo digo, wow, qué Mm. misericordioso, fue por gracia, Todo es por misericordia, todo es por gracia. Ya es por no gracia. hay, no hay. Busquemos algún atisbo de que yo tengo alguna pequeña intervención en su obra salvífica. No la hay, no la No hay, nos hermano. debemos quejar ni quejarnos tampoco. El otro día tuve un debate con un pastor amigo, no debate, conversamos el tema de la santificación y llegamos a la conclusión de que inclusive nuestra santificación depende del Señor. Gracias, hermana Marta, gracias. Dejemos ahí a nuestro hermano Daniel y después nuestro pastor José Miguel. Hermano Daniel. Julia quería hablar. Ah, hermana Marta, por favor, dele, si quería seguir hablando, por No, favor. que Julia quería hablar. Ah, hermana Julia, hermano Daniel, démosle ahí, cierto, usted como buen caballero, buen chileno, le da, cierto, el favor ahí a Está nuestra hermana boricua. Julia. Hermana Julia, por favor. Que la palabra dice, o el Señor dice, que unos fuimos hechos para vaso de honra y otros para vaso de deshonra. Exacto. Eso es lo que usted, es lo mismo de lo que usted está hablando, ¿no? Sí, en cierta manera sí, hermana Julia. Exacto, La Biblia lo expresa de otra manera solamente ahí. Mm, exacto. Gracias. Sí, eso. Le contesto su pregunta, ¿cierto? Sí, ¿Sí? ¿Algún lo que otro? quería decir era eso que dice el Señor, que fuimos unos hechos para vaso de honra y otros para vaso de deshonra. Sí, tiene que ver con lo que Pablo dice en Romanos 9:11. Algunos que por misericordia, algunos aplicó misericordia y a otros aplicó justicia. En el fondo, Ujú. ahí creo que lo dice el profeta, lo dice de manera más, diría yo, más romántica en el fondo. O dicho de otra manera, más que romántica. ¿Mm? Bien, muchas gracias, Gracias. hermana Julia. Muchas gracias. Hermano Daniel, ahora voy con usted. Bien. Bueno, yo quería referirme principalmente a la clase. Eh, Creo que llevo alrededor de 7 años, 6 o 7 años en el instituto. Habíamos estudiado el libro de Romano, lo hicimos en prácticamente 9 meses, 8 meses por ahí. Sí. Pero ahora al ver, y me pareció fascinante en esa ocasión, cómo lo que decía la hermana Marta, cómo el amor de Dios, eh, un amor que no tiene condiciones, no hay ninguna condición en ese amor, es un amor puro que no es comparable con nada, eh, con todo lo que hizo, es decir, lo mismo que decía usted, ¿cierto? Aplicar justicia y a través de esa justicia tomar un grupo para justificación y otro, evidentemente, ¿cierto? Le aplicó la justicia, no más lo que había, si Exacto. éramos todos culpables. Pero me maravillo de este año y medio que llevamos estudiando este libro y si antes me pareció fascinante, cuando lo estudiamos en corto tiempo, ¿cierto? Ahora me pareció sumamente, mayormente fascinante porque las explicaciones y sobre todo su persona, hermano Alejandro, creo que yo debo agradecerle mucho y le voy a confesar, de todas las clases tengo un grupo de hermanos
que pertenecen a una iglesia chiquitita y gracias a Dios a través de sus enseñanzas, a través también del Espíritu Santo que a uno lo guía Mm. y a, ¿cierto? Estoy también traspasando estos conocimientos. Qué Vamos en bueno. el capítulo 3, vamos un poquito más atrás nosotros, pero evidentemente la verdad que me parece fascinante. No solamente Bien. esta clase de Romanos, sino que hermenéutica, todas las clases que hemos tomado, los libros, cuando estudiamos los libros históricos, ¿cierto? Con nuestra La, hermana Elizabeth ahí. claro, cuando inclusive el hermano Arián, ¿cierto? Sí. Nos Pentateuco. enseñó el Pentateuco, el pastor Jorge cuando nos enseñó bibliografía, ¿cierto? Bibliología, claro. Mm. El pastor Cona, el pastor Mm. Guillermo, escatología, cristología, es decir, una cantidad de conocimiento que a Dios gracias he adquirido y evidentemente a través de su persona y de todos los profesores del instituto. Mm. Así que yo maravillado, maravillado, la verdad que muy contento este año por horarios Amén. con mi iglesia local. No he podido estar presente en casi todas las clases, de hecho lamentablemente yo tengo actividad el martes a las mismas 20 horas que he hecho a clase, entonces la mayoría de las veces entraba solo en escucha y estaba dentro del culto, digamos, así que obviamente mi pastor sabía que yo estaba estudiando, entonces estaba con audífonos y de repente se me escapaban las consultas y todo el mundo me miraba, pero bueno, no, una vez me pasó que justamente nos estábamos despidiendo y yo abrí el micrófono y le dije, sí, sí, amén, chao, chao a todos. Y justo de pronto, dentro de la iglesia Son empezaron anécdotas, son anécdotas. claro, como anécdota quedó eso, Mm. pero como le digo, agradecido de Dios, Amén. agradecido de su Espíritu Santo que nos da, ¿cierto? Y como dice la palabra, que nos recuerda todas las cosas. Mm. Y también del instituto. Para mí ha sido eh, el lugar donde he encontrado lo que necesitaba saber. Mm. Así de sencillo. Y como le digo, Amén. como anécdota ¿cierto? A esto, el tema que me ha permitido también enseñar lo que he aprendido. Dar de gracia lo que por desgracia recibí. Así es, así Amén. es. Así que Sí. nada más, pues, muy agradecido. Así que muy agradecido, amado. Gracias, Dios le hermano bendiga. Daniel. Gracias, gracias. Muchas gracias por su palabra. Pastor José Miguel. Y después nuestra hermana Elizabeth. Sí, yo ya no sé qué decir, todo lo dijo el hermano Daniel. La verdad El es típico. que, sí, la verdad es que cuando se llama, que me acuerdo cuando usted puso en WhatsApp, ¿no es cierto?, el desafío de seguir estudiando y la verdad a mí me dio mucha pena porque yo dije, ¿cómo perderse esta oportunidad de un Mm. libro tan rico, tan doctrinal? Y como que los hermanos, por lo que conversábamos, ¿no es cierto?, era como que estaban de capa caída porque lo veían muy intenso. Y Mm. la verdad es que el libro de Romanos es muy intenso, Sí. demasiado intenso. O sea, si el hermano Alejandro se pusiera más intenso, yo creo que de los veintitantos que comenzamos, Me quedo con uno. Por la buena porque, hermana Catarina me hubiese quedado. porque como yo le contaba ¿cuánto se llama? Al hermano Alejandro, que nosotros en 2 años estudié en el seminario este libro, pero no en 2 años como un día en la semana, sino que prácticamente era dentro de la malla curricular. Entonces, prácticamente teníamos 45 minutos a 90 minutos todos los días de este libro. O sea, Mm. imagínense estudiarlo en 2 años. Yo ya estaba que tiraba la esponja, pero había que seguir porque a ver, lamentablemente en los seminarios no tiene que aprobar los ramos. Sí, po. Pero como les digo, yo doy gracias a Dios por eso, porque los hermanos aceptaron este desafío de seguir estudiando. Mm. Es súper importante, hermanos, pastores que también, bueno, nuestro hermano Israel, nuestro pastor Israel, seguir estudiando este libro y en profundidad, y si tienen la posibilidad de profundizar en forma personal, en autodidacta en este libro, se van a encontrar con unas cosas muy maravillosas. Mm. El hermano Alejandro, a pesar de su intensidad, de su profundidad,
igual es como una pincelada que nos hace, pero el libro, como les digo, es muy intenso, o sea, nos, nos, nos levanta del suelo, nos lleva al cielo y después nos deja caer Mm. Así para es. hacernos recapacitar. Así Mm. que doy gracias, hermano Alejandro, les doy gracias a los hermanos, a nuestros hermanos puertorriqueños, Mire, Ecuatoriano, ¿ah? Guatemala. mire, Guatemala, ecuatorianos, ¿no es cierto? Y nuestros hermanos de gran parte del país también que están conectados, ¿no es cierto? Mm. Y bueno, y desearles, porque ya no los vamos a ver, así que desearles una feliz Navidad junto a su familia y un próspero Amén. año nuevo y que el próximo año, ¿no es cierto?, vamos a vernos y poder seguir estudiando, que es lo más importante, y seguir colaborando, amén, ¿no es cierto?, a través de Inviten a la parte económica. otros, primero Sí, al seminario que vamos a tener el 10 de enero, pero también inviten a otros para el próximo año. La primera semana de marzo comenzamos ya esta tercer año de Romano, espero que concluyamos. Si no, bueno, hasta cuando el Señor quiera, ¿no? ¿Mm? bien, Gracias, Pastor José Miguel. Muchas gracias. bien, pues, Hermana bendiciones Elizabeth, a todos los que están ahí. gracias igualmente, Pastor José Miguel. Un abrazo ahí a la familia y que disfrute Muy, ahí con sus hijos que vienen en vuelo y a su hija que viene en caminito allá de Coyhaique, me dijo, ¿cierto? De de Punta Arenas, Coyhaique, sí. de Coyhaique. No, de Coyhaique, Coyhaique, sí, es linda, linda ciudad de Coyhaique, ¿ah? sí. Y yo me voy en febrero, me voy a Coyhaique. Wow, Ah, qué wow, bien. wow. ¿Se va por tierra o por avión? No, me voy en avión. No, Ah, porque ya. si llego y me voy en tierra tendría que bajarme en Puerto Montt y en Puerto es Montt tomar otro lejos. avión y todo Sí, el sí, tema, sí. entonces es muy Sí. complicado. No, está bien, está bien. Es que ahí se pierde la carretera austral, po. Sí, no, si ya he recorrido la carretera austral. Ah, yo la recorrí en moto, imagínese. Ay, Qué bueno. Dios mío. Bendiciones a todos. Ya, bendiciones. Hermana Elizabeth, y de ahí nuestro Sí, pastor Israel. estaba pensando Mire, apague el video para que se le pueda escuchar mejor, por favor. mm, Ah, se perdió. acá en Puerto Rico, eh, Ahora sí, ahí, ahí sí, ahora sí. Ahora, Es que yo le sugiero que apague la pantalla para que... no se te entiende, no me Elizabeth. Qué mala escuchan. señal. Ah, ya sé, ya sé. No, hermana Elizabeth, yo le sugiero Ponga, que... no, ponga a, Ahora, ¿me escuchan ahora. ahora? No, ¿verdad? Ahí sí, déjela apagada la pantalla para que toda la banda que Este, tiene... Ahí sí. ponga al hermano Israel en lo que el primero, en lo que yo pongo. Ah, que hable el hermano, el pastor Israel primero. Ya, pastor Israel, por favor. En lo que ella. Bendiciones, ¿me escuchan bien? Fuerte y claro. Sí, Fuerte y claro, muchas bendiciones a todos mis hermanos de Chile, mi hermano Alejandro, los hermanos de Puerto Rico y otros países, que el Señor les bendiga mucho. Y amén. la apreciación que da, eh, uno tiene que tener un corazón enseñable dentro de todo esto. Mi hermano Alejandro, el grave problema que hay con la iglesia chilena y con el liderazgo chileno es que no son enseñables. Exacto. No quiero generalizar, pero voy a sacar los años que tengo y el gusto de conocer, de haber nacido en una familia pastoral, de haber trabajado con mi padre y haber trabajado con ministerios acá. Mire, aquí con mi papá trabajamos con el ministerio de Jimmy Swaggart en la década de los 80. Con mi viejo trabajamos con el ministerio de Gigi Ávila. Wow. Después con el ministerio de Billy Graham. Y pude conocer mucho la realidad teológica, la actitud de los pastores. Y lo digo de una manera humilde, y eso me da el privilegio de poder tener una visión, una cosmología y un concepto de la iglesia chilena. Y esto es para los que están acá un grave problema, es creer porque estamos, tal vez tengo 53 años en el Evangelio,
ya lo sé toda, ¿no? Tengo que ser enseñable sabiendo que la palabra, la beta de la palabra es rica a través de mi hermano Alejandro, que él nos entrega, a través de otros siervos, y escuchar con novedad y ser enseñable. Y lo otro, la ilustración que coloco yo, que el día que partamos, nuestros rostros que se perciban tal vez muertos, aún más allá de la muerte, tendremos a nuestro Maestro Divino que nos va a estar enseñando, y saldremos del grave error que enseña la iglesia chilena, es que más allá de la muerte ya lo conoceremos todos. Solo el Señor tiene todo el conocimiento. Nosotros vamos a seguir aprendiendo en la eternidad. Yo le quiero dar gracias a usted, mi hermano Alejandro. Gracias por el tiempo, por estudiar. Gracias por entregarnos este pan fresco todos los días martes con chicharrones, a veces cae pesado. Pero es así, este pan es rico que usted nos ha entregado, y que Dios te bendiga, mi hermano, y Dios testigo que no hay día que no deje de pedir por ti, por tu familia, por tu ministerio. Amén. Gracias, Y para terminar, quiero hacer una reflexión en qué me ha ayudado a mí Israel Orlando de estudiar romano. Me ha ayudado a poder tener anclarme más en la realidad del evangelio bíblico, el evangelio teocéntrico. En eso me ha ayudado, me ha enseñado a tener a predicar más bíblicamente, más teocéntricamente, llevar esto, ver que el evangelio es el ancla de todo, que Romanos nos explica, el evangelio nos explica las buenas nuevas. Y lo otro, lo otro me hace meditar y hacer un link con Apocalipsis. Apocalipsis nos muestra la realidad que va a ser en la eternidad, más allá de la eternidad, con el evangelio, y el canto que se va a cantar. En el libro de Apocalipsis va a haber un canto que se va a primar, hermano Alejandro, y esto lo estoy reforzando con el estudio de Romano, y es que el Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá, el que ha sido entregado, el que ha sido crucificado, estará con nosotros en la eternidad. Y eso es maravilloso. El Evangelio romano me explica el Evangelio. Y lo otro, esto le coloco la guinda al pastel. Y lo otro, tenemos la obligación de llevar el Evangelio. Sí, Dios ha levantado hermanos con el don de evangelismo, pero toda la iglesia debe predicar lo que enseña el libro de Romanos, las buenas nuevas de salvación. Cristo muriendo, Cristo resucitando y Cristo viniendo. Muchas gracias, mi hermano Alejandro. Gracias a todos. Okay, gracias, Pastor Israel. Gracias. Hermana Elizabeth, ahora usted. ¿Me escuchan ahora? Fuerte y claro. Muy bien, perfecto. Es que acá en Puerto Rico existe una frase que los estudiantes la utilizan mucho, que dice, tal persona está pasado. Cuando un profesor da una clase extraordinaria, ¡ay, ese profesor está pasado! Espectacular. Decimos así, ¿no? Entonces, también pues a veces yo lo utilizo con Dios. Elizabeth. Él nos dirige en las cosas para que nosotros podamos llegar a ese punto o a ese lugar en el que nosotros podemos aprender cada vez más acerca de su santísima palabra, ¿no? En la forma como cada uno de nosotros llegamos a este instituto, los profesores que tenemos alrededor, las cosas que nos enseñan, cómo nosotros aprendemos muchísimo, la paciencia que tienen los profesores con cada uno de nosotros, la paciencia que tiene usted, y yo lo felicito, hermano Lizama, porque usted tiene una paciencia grande para trabajar con nosotros. Y los mensajes que nos envía en el chat, y yo, wow, es que el hermano Lizama está pasado. Y lo felicito, hermano Lizama, lo felicito grandemente por la forma como lleva las clases, la forma como nos dirige para aprender cada vez más acerca de la santísima palabra de Dios. Amén. Aprendemos muchísimo, aprendemos cada vez más y más.
y es grandioso, sumamente grandioso, y también esta relación de poder conocer personas de otros países, Amén. relacionarnos con ellos, y Exacto. una que otra persona, pues que a veces en chat privado, pues conversamos. Y surge siempre una amistad bien bonita, muy Amén. hermosa. Yes. Y todo, perdón, y todo esto es porque el Espíritu Santo nos dirige. Así ¿Cómo es. nos lleva? ¿Cómo nos dirige para uno poder llegar a donde Él quiere que lleguemos? Para poder relacionarnos mejor, para poder conocer otras personas, para aprender cada vez más y más y más de Cristo Jesús. Y Amén. también lo que aprendemos, pues lo llevamos a otros. Y lo quiero felicitar, hermano, porque las clases han sido grandiosas, muy buenas, Muchas hemos gracias. aprendido O sea, muchísimo estoy y pasado. Sí, está pasado. ¿Qué pasó, Catherine? Era, Y espero que prepare la clase de la predestinación porque ese tema está muy, Sí, muy, sí, muy sí, bueno. sí, 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 sí. De todas maneras. Así que un abrazo, un beso a cada uno. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos. No sé si hay algo más que quiera expresar su sentir. Si no, ya vamos terminando. El día 21 voy a visitar ahí personalmente a la hermana Catalina. Así que llevo la palabra. Así que están todos invitados, los de Puerto Rico, los de Guatemala y los hermanos de Ecuador que está ahí, hermanos de Telverto, están todos invitados. Así que tómense el avión nomás, la hermana Catalina dijo que le pagaba el pasaje. sí. Ya, Dios les yo bendiga. quería que Bueno, está la, pasado, hermano Alejandro, está pasado. Está pasando. Chao. Avanza. Pero Aprendí es un un término nuevo. es un privilegio tenerlo en mi vida. Ya, muchas gracias. Bendiciones para mí también, de verdad. A veces uno se cansa, a veces llega el día martes, ya en diciembre uno dice, oh, qué rico, quedan 2 clases. Pero, pero en el fondo uno cumple con el ministerio que el Señor a uno le dio. Y como dice ustedes, y siempre lo ha repetido el pastor Israel, es la gracia del Señor en nosotros, nada más, hermano. No hay nada extraordinario en el hermano Alejandro Lizama, ni en el pastor Israel, ni en ninguno de ustedes. Solo es gracia del Señor. Nada más, nada más. Eh, Agradezco sus palabras, pero por favor, siempre, 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 siempre piensen que la luz del escenario, ¿cierto? Siempre debe apuntar a Cristo. ¿Ya? Eso, agradezco, sí, sus palabras que lo dicen con mucho cariño, pero siempre las luces tienen que apuntar a donde tienen que apuntar, al Señor. La Amén. gloria es de Él. Eso es. Bien, Dios les bendiga. Voy a hacer un cuestionario ahí en el grupo de los títulos, perdón, de los ramos que han hecho ustedes. Ya, creo que lo hice el año pasado, pero se me perdió el archivo. Para empezar a hacer sus certificados de diplomado en Biblia, que se los voy a enviar a sus correos. Ahí nuestro hermano Mario puede mostrar su diplomado en Biblia ahí en su iglesia junto a su esposita, nuestro hermano Rubén y así todos los hermanos Daniel, hermana Julia, hermana Catalina, ¿cierto? Nuestro hermano Etelberto, nuestra hermana Julia, nuestro pastor Jorge y nuestro pastor Israel, ¿cierto? Si bien es cierto, no vivimos en función de un título, pero sí es hermoso, ¿cierto? Que podamos eh, plasmarlo, ¿cierto? En ese documento que en cierta manera acredita que ustedes son alumnos de nuestro instituto y que han pasado diversos ramos y ya tienen su diplomado en Biblia, ¿ok? Dios les bendiga, un abrazo gigante, que pasen unas hermosas Navidades junto a sus seres queridos, Felicidades. que pasen un Bendición. abrazo gigante, que el año que viene, 2026, sea mucho mejor para ustedes, no exento de inconvenientes, no exento de problemas, pero acordémonos de Romanos 8:28. Todos los que aman a Dios, todas las Todas las cosas le cosas. ayudan a bien Para a los que mí. conforme a su propósito son llamados. Y no me cabe la Amor menor de duda de que aquí Dios. hay muchos más llamados de los que están aquí en esta clase, pero particularmente ustedes. Dios les bendiga.
Un abrazo, les quiero mucho y nos estamos viendo. Bye. Bendiciones, pues. Mis hermanos, Felicidades. bendiciones para Chao, todos. cuídense. Chao, chao, bendiciones. Chao, Bendiciones, chao. hermanos. Bendiciones para todos. Bye, Bye, bye. Bye, bye. Saludos a Ecuador, a Guatemala, a Puerto Amén, mi Rico, hermano. a Pudahuel, Gracias. al sur, Saludos, a bendiciones. Cerrillo. Chao, chao, hermanos. Dios los bendiga. Mis hermanos, un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao, chao.